Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Democracia en la Mesa. En esta ocasión hablaremos sobre un tema de gran relevancia para el futuro de la democracia mexicana, el voto electrónico. Esta modalidad que ofrece reducción en costos, rapidez y eficiencia al momento de organizar elecciones. Para hablar de esto nos acompaña la consejera electoral y presidenta de la Comisión de Organización, Carla Humphrey, la académica de la UNAM, Ninfa Hernández, y el catedrático de las Universidades Panamericana e Iberoamericana, Ricardo Cacho. Bienvenidos, muchísimas gracias. Y bueno, empezamos a hablar de la tecnología en las elecciones. ¿Qué ha significado incorporar tecnología en las elecciones hasta el momento? Digamos, ¿qué tanto hemos avanzado, consejera, y cuáles son ahorita, digamos, los grandes pendientes? Bueno, creo que sin duda hemos avanzado en el uso de tecnología en los procesos electorales. Creo que estamos un poco rezagados en cuanto hablamos de recepción de la votación. Y creo que es importante señalarlo porque, bueno, además el INE ahora es el rector del Sistema Nacional Electoral y creo que eso tiene múltiples ventajas, pero también ha frenado muchos de los avances a nivel de las entidades federativas. Siempre se dice que el INE no tiene experiencia en voto electrónico, pero a nivel país tenemos casi 20 años de uso de urna electrónica y creo que eso es no reconocer los avances que se han hecho a nivel local. Hay muchos otros temas que podríamos hablar, paridad, de tinta indeleble, en fin, una serie de cosas importantes, pero creo que en estos temas hay que reconocer que de avanzada van los soples, en ese momento los institutos estatales electorales, con dos facetas, la urna electrónica y el voto por Internet. El voto por Internet tiene más de 10 años que lo utilizamos ya en el país, la primera entidad, la Ciudad de México. En ese momento le llamamos voto chilango, creíamos que cualquier persona donde estuviera, pues sabía que le estaban hablando a él o a ella, y la verdad es que funcionó muy bien, sin impugnaciones. Hasta hoy ninguna urna electrónica ha tenido ninguna nulidad en ninguna casilla, y creo que es importante decirlo y importante resaltar la eficacia y la rapidez y cómo ha cambiado todos los procesos electorales por el uso de tecnología, porque ahora tenemos tecnología en distintas etapas, ¿no? Tenemos una app para el CIGE que da resultados muy rápidos, tenemos distintos sistemas como institución electoral para saber qué pasa no solo el día de la elección, sino en el proceso electoral, para capacitar a ciudadanas y ciudadanos, para insacular, para una serie de cosas es que estamos utilizando la tecnología. Y en ese sentido creo que la pandemia pues nos empujó afortunadamente hacia utilizar más cotidianamente la tecnología. Exacto. Ninfa, hablando precisamente, ahorita comentaba la consejera, hablamos de urna electrónica y hablamos del voto por Internet. Y creo que finalmente la pandemia precisamente nos pone más en perspectiva y nos vuelve más atractivo el voto por Internet. Pero hagamos una diferenciación también un poco para que la gente entienda de qué hablamos cuando hablamos del voto electrónico, ¿no? Ok, hablamos de voto electrónico cuando hablamos de una herramienta a través de la cual se usa la tecnología, por supuesto, para la emisión del sufragio, para el conteo de votos, pero para otras etapas de los procesos electorales y de los procesos participativos. En ese entendido, entendemos justamente dos significados del voto electrónico, uno más pequeñito, uno más amplio. El más amplio implica la tecnología obviamente en diferentes etapas de estos procesos político-democráticos, el registro de las candidaturas, por ejemplo, igual la identificación de los votantes o de las votantes, la emisión del voto, el conteo de votos. Y ya es estrictamente una definición muy reducida de este tema, es justo ubicarla solamente en el asunto de la emisión del voto y el conteo de los votos. Y en ese sentido, en esta parte de la definición reducida es que estamos encontrando también las modalidades que son justo a las que te estabas refiriendo sobre voto electrónico, que encontramos precisamente la modalidad presencial y la modalidad remota. En la modalidad presencial, bueno, su nombre también lo dice, es una modalidad fuera de línea, offline, en donde la ciudadanía todavía tiene que acudir a su recinto de votación y justamente acompañada esta persona ciudadana de las personas funcionarias ejerce también su votación a través de, regularmente ya son urnas electrónicas.
Antes, y es que a esto hay que tener en cuenta todo el tema del avance, de la evolución de la tecnología. Antes hablábamos inclusive de la modalidad presencial ubicando diferentes puntos o aspectos desde los cuales se podía emitir justamente el sufragio. Entonces teníamos tarjetas perforadas, lectores ópticos, pero pues obviamente con la evolución tecnológica, pues lo que tenemos es que ya ubicamos más bien a la votación presencial con urnas electrónicas, a través de urnas electrónicas. Ya los lectores ópticos, las tarjetas perforadas, pues están dejando de ser ya utilizadas. Respecto de la modalidad remota, pues es aquella que se puede ejecutar desde cualquier lugar donde nos encontremos como ciudadanía, siempre y cuando estos mecanismos, estos instrumentos tecnológicos pues tengan ese acceso a Internet o una conexión precisamente que nos permita emitir precisamente ese voto en línea. Efectivamente es un voto online, un voto en línea, y entonces pues se puede hacer desde un iPad, cualquier tableta, cualquier teléfono celular, inclusive los televisores digitales, ¿no? O sea, justo siempre y cuando tengan esa conexión a Internet, que es precisamente también lo que ha hecho muchas de las veces que estos sistemas por Internet, esos sistemas remotos, a veces no sean o no tengan la garantía de que realmente se esté votando adecuadamente o que esté cayendo el voto, ¿no? Obviamente, a reserva de que podamos platicar un poquito más sobre esto, extenderlo, pues ya se han generado mecanismos, instrumentos que permiten que efectivamente ya la ciudadanía pueda tener más certeza de que a través también del voto por Internet, pues efectivamente las votaciones estén cayendo y que además se tenga efectivamente este tema de preservar el principio de un elector o una electora, un voto, ¿no? Exactamente. Entonces, precisamente ese tema de la seguridad, pues es siempre lo que brinca cuando hablamos de tecnología en cualquier ámbito, ¿no? Siempre es como, híjole, no, es que la tecnología es insegura y hay muchos riesgos y todo. ¿Existen ya ahorita, digamos, por las experiencias que hay internacionales, por las experiencias locales, los elementos para poder garantizar, y con la práctica o como sea, un voto seguro y garantizar esto de que un ciudadano, un voto, en voto sobre todo en el remoto? Ricardo. Sí, muchas gracias. Claro que sí, claro que los existen. A ver, hablando de avances, que es lo que se ha venido diciendo ahorita, la tecnología per se ha avanzado de una forma exponencial. Tenemos identificado de los años 500 hasta el 1500, la tecnología ha avanzado de una manera muy, muy, muy lineal, pero de 500 años para acá, el avance de la tecnología es estratosférico, es extraordinario, porque ya desciframos ciertos elementos de la ciencia que nos han permitido avanzar. Nuestro celular tiene más tecnología que el Apolo 11, que llevó a Neil Armstrong y a Buzz Aldrin a la Luna. Entonces, tenemos que capitalizar esos avances, tenemos que usarlos para las cosas más importantes de nuestra vida, que es la democracia. Mucha gente dice, bueno, es que es algo tan delicado que debemos de tener cuidado. Claro que debemos de tener cuidado, pero es tan delicado que es donde más hace falta abrazar la tecnología para que beneficie a los procesos democráticos. Ahí está a nuestro alcance. Ya hay medidas de seguridad completamente garantizables. ¿Por qué? Porque la tecnología nos da una ventaja que otras formas de votar o de hacer transacciones en el mundo son difíciles de rastrear. La tecnología te permite rastrear, incluso cuando hay un ataque o cuando hay una deficiencia en algún proceso, en algún mecanismo, se puede rastrear perfectamente gracias a la propia tecnología. Es como el lavado de dinero. El lavado de dinero en efectivo fluye. Y en la Secretaría de Hacienda sabíamos, cuando yo estaba ahí, porque ya hace tiempo salí, pero sabemos que el rastrear una operación en efectivo es lo más difícil que le puedes hacer a una autoridad, porque es físico, porque es en efectivo. En cambio, si hay operaciones de lavado, de financiamiento de terrorismo, lo que sea, en el sistema digital, en el sistema financiero, lo rastreamos, lo identificamos perfectamente, y lo mismo con las votaciones. En el caso de una votación, aun cuando hay medidas de protección, cualquier tipo de ataque es identificable. Entonces, todo deja huella. Esas son las ventajas que yo veo en la tecnología, no solo para establecer mecanismos de protección, sino de aviso
que cualquier persona que pretenda atacar algún tipo de proceso democrático va a ser identificada. Y sí, hay tecnología que ha crecido inmensamente y si quieren, en unos momentos vamos a entrar a los detalles de qué tecnologías son, pero de entrada, pues tengo que mencionar que blockchain es algo de lo que se platicó en el foro y es algo que es muy novedoso, mucha gente no entiende, pero que al final de cuentas lo que nos permite saber es que es inalterable. Es un sistema descentralizado que no se puede alterar, no se puede falsificar, ni nadie puede controlar. Entonces, ese tipo de tecnología, en mi opinión, es lo idóneo para hacer un proceso que garantice esa seguridad que mencionas. Claro. Vamos a platicar, regresando de un corte, de qué tendría que hacer o por dónde deberíamos encaminarnos como autoridad electoral, consejera, para transitar a estas modalidades más, de manera más generalizada, ¿no? Muchísimas gracias. Regresamos en unos minutos. Acompáñenos. Es valioso actualizar la dirección ante el INE porque con ello puedo tomar decisiones para mi colonia y tener una mejor calidad de vida. Para estar vigente a la hora de votar. Porque ahora yo vivo aquí y pertenezco ahora a este lugar. Porque podemos formar parte de las elecciones en nuestra colonia. Si te cambiaste de casa, avísale al INE y sé parte de quienes toman las decisiones en tu nueva comunidad. Actualizar mi INE es valioso para mí y mi nueva comunidad. ¿Qué pasaría si pierdo mi INE? Pues prácticamente perdería el derecho al voto. No existiría mi identidad. Perdería el derecho a la democracia. No podría hacer valer mi opinión. Sin mi INE no podría hacer nada porque me la piden en todos lados para todos los trámites. Si perdiste tu credencial o perdió vigencia, acude al módulo y actualízala. Haz tu cita en INETEL 804-33-2000 o en INE.mx. Mi INE es valioso porque me identifica y nos une. Bienvenidos de regreso, muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos hablando sobre el voto electrónico en México. Consejera, ¿qué tendríamos que hacer para lograr transitar a generalizar el voto electrónico? Incluso, ¿a qué le apostamos? ¿A la urna electrónica, al voto remoto o las dos igual? ¿O vamos pensando cuál tendría que ser los caminos? Creo que lo primero que tendría que decir es que se habla mucho de que se puede hackear, de que es posible conocer el sentido del voto, de que la tecnología no es confiable. A ver, el sistema de votación físico en boleta no es confiable. Por eso tenemos esa cantidad de reglas, ese entramado tan complejo para organizar procesos electorales que llevamos 30 años sin poder cambiar. O sea, tenemos que ser claro que los procesos electorales tienen esos costos precisamente por la cantidad de medidas de seguridad que tenemos que tener. Boletas impresas en papel seguridad, traídas por carretera desde Chihuahua, escoltados por el Ejército Mexicano, con 15 medidas de seguridad, distribuidas desde la Ciudad de México a todas las entidades federativas, más pues todas las actas de escrutinio y cómputo, la sábana que se coloca al final, en fin, tiene toda una, cómo toma, bueno, obviamente la insaculación de personas, la capacitación, que sean tus vecinas y tus vecinos los que cuenten el voto, qué pasa si no se logra conformarla. Es decir, toda esta serie de medidas es precisamente por muchos problemas que tuvimos con la certeza de los resultados de la elección. Bajo esos términos, la tecnología creo que nos ayuda en varios temas. Nos ayuda a abatir costos, sí, a mediano plazo porque es una inversión, pero serán cifras como muy equivocadas de las urnas electrónicas. En el foro electrónico vemos que una urna en Brasil vale $1,000. Si estamos hablando de imprimir en 2024 300 millones de boletas solo para la elección federal, no para las locales, pues vayamos haciendo números de lo que eso implica, ¿no? Las urnas de Brasil además tienen, por ejemplo, identificación biométrica. Quizá ya no tendremos que imprimir los listados nominales de electores por casilla a la presidencia y a los partidos políticos que lo soliciten, que como bien sabes, se imprimen además también en papel seguridad. Entonces hay una serie de cosas que se le achacan a la tecnología y que creo que es necesario combatir esos mitos y esas mentiras. ¿Las urnas electrónicas son hackeables? No, no son hackeables, no están conectadas a internet. Las urnas electrónicas, si no hay conectividad, no funcionan. Falso.
no están conectadas a Internet. Si se va la luz, dejan de funcionar, falso. Tienen autonomía de funcionamiento de entre 2 y 8 horas y nos decían, creo que de Venezuela y Brasil, que ellos tienen autonomía de funcionamiento de 12 horas. Que no se puede comprobar la votación, falso. Emiten testigos de votación que también pueden ser escrutados. Entonces, toda esta serie de cosas que, creo que la falta de familiarización con la tecnología tiene un problema grave. Por eso creo, y contestando tu pregunta, ¿cómo podemos transitar? Tenemos que transitar a que las personas conozcan la tecnología. Siempre, y cuando era consejera en la Ciudad de México, entonces Distrito Federal, nos decían, oye, es que cuando las personas empezaron a ver los cajeros automáticos no les tenían confianza, no sabían cómo utilizarlos, creían que les iban a robar su dinero, en fin. Entonces, y ahora todo lo que queremos es no ir al banco. Y si lo podemos hacer vía una transferencia electrónica, manejamos nuestro patrimonio por vías tecnológicas. Entonces, yo creo que es más un tema de desconocimiento, de que creo que tendremos que hacer una reingeniería si estamos pensando en hablar del uso como lo hace Estonia, como lo hace India, como lo hace Brasil, como lo hacen varios países de solo voto electrónico por internet o con urna electrónica. Hablar, por ejemplo, de centros de votación, hablar de no tener tantas casillas como las que tenemos ahora, reducir tiempos, a reducir capacitación, a reducir funcionarias y funcionarios de mesa directiva de casillas, hacer un voto ecológico. No tendríamos que imprimir esta cantidad de documentación que hacemos. Obviamente reducir los tiempos en los procesos electorales y esto ayudaría a abatir los costos, que creo que es una crítica que se hace al sistema electoral o a los procesos electorales como caros. Por supuesto, para utilizar la tecnología o el voto por internet o electrónico, tendría que haber un cambio en la normatividad que se está planteando en esta eventual reforma. Las 4 principales iniciativas de reforma hablan del voto electrónico. ¿Cómo debería ser? Bueno, hay más dudas con el voto por internet, del cual nunca ha habido una impugnación, nunca hemos tenido una impugnación. Hay formas también de confirmar el voto, se sabe perfectamente que el voto cayó en una bóveda. Lo hacemos distinto en el IEDF entonces, pero aquí cae en una bóveda que está cifrada y que se abre hasta el día de la jornada electoral. Una vez cerrada, es posible tener una bitácora, por supuesto se usa la tecnología blockchain, tiene distintas etapas de seguridad de quién es el votante, tiene que confirmar. Obviamente se tiene que inscribir primero en el listado nominal en el extranjero, tiene que además seguir una serie de pasos para conseguir, digamos, sus contraseñas para entrar al sistema, posibilita votar 2 semanas y no solo el día de la jornada electoral. Y te diría que me gustaría pensar en un futuro, no estoy diciendo en 3 años ni en 5, pero que cualquier persona mexicana, esté donde esté, pueda votar por los cargos que le corresponden en función de la sección electoral en la que esté inscrito, que no tengamos que estar físicamente en un lugar para ejercer nuestro derecho al voto. Creo que eso pasa obviamente por muchas etapas, pasa porque la ciudadanía confíe, es el punto central, hacerlo de forma gradual, ganar la confianza de la ciudadanía. Finalmente, eso tiene que ser el punto central de una reforma electoral, que la ciudadanía confíe, que los partidos confíen en el uso de esta tecnología, pero sin duda yo creo que tenemos que avanzar hacia esta línea. Ya varios soples tienen urnas electrónicas, tienen sistemas de votos por internet, están haciendo concursos para tener sus propias urnas electrónicas. Ayer hablábamos en la Comisión de Organización de ver cómo estandarizamos las urnas electrónicas en el país, no que sean las mismas, pero sí que puedan cargar la información, por ejemplo, de elecciones federales con elecciones locales. Tendremos una urna que podría recibir las votaciones locales, federales y de participación ciudadana y no tener, bueno, todas las casillas locales, bueno, las urnas locales, las urnas federales y además la de participación ciudadana, si se vuelve a hacer el día de la elección, se pueden utilizar para elecciones de partidos, para la consulta infantil y juvenil, es decir, tienen una vida útil de 10 a 15 años. Entonces, creo que el tema, claro, tiene que ser paulatino, pero a mi juicio no es paulatino si estamos probando 100 urnas electrónicas de 162,000 casillas que se instalaron en 2021, pues me parece que eso no da resultados ni de familiarización, ni de economías a escala, ni de que se tiene que, en términos de confianza ciudadana, cuáles son las estrategias de comunicación que tenemos que implementar. Claro. Hablando retomando esas experiencias que comentaba precisamente la consejera, ¿cómo se ha logrado justo la confianza ciudadana? ¿Qué elementos han intervenido para lograr esta confianza que tenemos que construir en México, ¿no?
Okay, yo considero que para hablar de confianza hay que explicarla a través de dos motivos. Y ya un poco lo señaló también la consejera. El primer motivo, ya lo mencionaba un poco en la primera intervención, es la propia evolución tecnológica. Está comprobado que, por ejemplo, ejemplos que proponía, ¿no? Brasil, India, han perfeccionado inclusive sus urnas electrónicas, generando aditamentos, metiendo más instrumentos que permitan dar certeza precisamente de cómo sí se están depositando correctamente los votos y que están siendo bien contados. Brasil y la India incorporaron tanto la impresión de los tickets de votación para darle más certeza, que por cierto en Brasil está un tema de que pues ven como que ya innecesario que tengan esos comprobantes de voto. Hay una campaña en donde están señalando que ojalá que los pudieran quitar, pero bueno, pues el asunto es dar esa certeza. Lo mismo en la India. En la India, por ejemplo, además se incorporó el tema del sistema braille para que personas con discapacidad, con discapacidad visual pues puedan votar también. En Brasil igualmente se incorporó de manera más reciente también el tema de identificación biométrica de las y los votantes. En ese sentido, por ejemplo, la identificación biométrica es algo que todavía no se consolidaba hasta hace algunos años en el voto electrónico remoto y que ahora es una realidad. Entonces, esa evolución tecnológica es algo que nos permite también ver que la tecnología es perfectible y que así conforme se va utilizando puede generar también esa confianza, ¿no? A través de la mejora justamente de los instrumentos. Por ejemplo, en la Ciudad de México, que se tiene voto electrónico, bueno, el proyecto está desde 2001. Ahí, por ejemplo, hasta hace ya 3 años se incorporó el tema de la identificación biométrica para las personas que votan a través del sistema electrónico por Internet. Y entonces esa identificación biométrica se da a través, por ejemplo, de una aplicación o que se descarga ya sea en el teléfono o en la computadora o a través de la página precisamente del instituto encargada de esa parte. Y entonces justamente se registra precisamente el rostro a partir de la información también de la credencial del elector. Y entonces se ven en la ciudadanía, obviamente, aspectos que no cambian en el rostro físico, que permanecen, ¿no? Que prevalecen. Esa es una parte de esa evolución. Y es una parte también de cómo se mejora la tecnología. Exacto. Pero también la confianza se genera a través del uso. O sea, el ejemplo clarísimo que yo pongo en este punto es Estonia. En Estonia se empezó a utilizar en 2005, voto electrónico remoto, que además está totalmente automatizado ya, pero obviamente se tiene siempre el respaldo por papeleta, que es algo que yo también sugiero que siempre se mantenga. Pero el asunto es que en 2005 empezaron con casi 2%, y así fue creciendo hasta que en 2021 ya se llegó hasta más del 40% de la gente votando. ¿Qué significa el hecho de que se utilice y que se acreciente precisamente el tema de la confianza? Significa justo que mientras más utilice la ciudadanía, en este caso, un recurso tecnológico y vea que no hay situación de que se pongan en entredicho los resultados o de que se viole la confiabilidad precisamente del dispositivo electrónico a través de la tecnología, se puede abonar justamente en esa confianza, ¿no? Es decir, es el tema de que se utiliza, funciona bien, pues sigámoslo utilizando y tener justamente como ciudadano la certeza de que puedo seguirlo utilizando porque no ha pasado nada malo, pero además ya sé cómo usarlo, ya sé que puede ser perfectible y entonces se genera también esa confianza con ello. Muy bien. Vamos a ir un corte. Regresamos, Ricardo, para que nos digas también un poco cómo nos aseguramos. Siempre luego la gente piensa que la tecnología pasa rápido, ¿no? La obsolescencia de la tecnología. ¿Cómo vamos a ir? ¿Cómo es la experiencia, digamos, para que esto no vaya sucediendo y cómo lo han hecho otros países, ¿no? Para irlo actualizando. Regresamos. Quédense con nosotros. Muchas gracias. Tramitar mi INE es valioso porque es muy importante que mis valores se vean reflejados en las decisiones de mi país. Estoy muy emocionada porque por fin mi voz va a contar. Porque ya es tiempo de tomar mis propias decisiones. Ya puedo tomar decisiones, ya puedo votar. Así empecé mi cumpleaños, yendo por mi INE. Si ya cumpliste 18 años, ve al módulo del INE y tramita tu credencial. Haz tu cita en INE.mx o llama a INETEL 804-33-2000. Mi INE es valioso porque me identifica y nos une. El INE presentó los resultados de la consulta infantil y juvenil 2021 a representantes de partidos políticos y aprovechamos para hacerles una pregunta. ¿Sabes cuál es la cosa más fuerte del mundo que no se puede romper? El amor.
Ay, buena pregunta. Debe de ser alguna aleación que tenga que ver con titanio, acero, una cosa de esas. El valor de tu palabra. Que no se puede romper la esperanza. Los compromisos. Lo más fuerte, lo más bonito, que es el amor y la amistad. El acero. No, una promesa. Todos los partidos políticos se comprometieron a escuchar lo que las niñas, niños y adolescentes de México dijeron en la Consulta Infantil y Juvenil 2021 para generar políticas públicas que mejoren nuestro futuro. Conoce los resultados en INE.mx. Su compromiso es valioso para nosotras y nosotros. Mi INE es valioso porque nos escucha y nos une. Bienvenidos de regreso, muchas gracias. Seguimos hablando del voto electrónico y la tecnología. ¿Cómo se va actualizando? Ricardo, ¿cuál ha sido la experiencia en otros países sobre cómo ir evolucionando? Digo, me queda claro que las elecciones es una tarea constante y que siempre estamos viendo nuevos modos, ¿no? Pero cuando se habla de tecnología, ¿qué tan rápido hay que ir? ¿Cómo hay que trabajarlo para que no te alcance, digamos, lo nuevo? Mira, hay un gran beneficio de la tecnología y es algo que tiene que ver con lo que decía la consejera, de los costos en relación con el viejo sistema, el tradicional físico. Si tú inviertes en una buena tecnología, los costos a largo plazo van a ir bajando. Cuando lo haces físico, cada elección lo mismo, cada elección, papeleta, seguridad, ejército, cada elección. En cambio, tú haces una buena inversión en una tecnología, como en muchas otras empresas o proyectos, y ahí está ya la tecnología. Vas a ir dándole mantenimiento, vas a ir haciendo upgrades, pero ya es algo que se automatiza de aquí al fin del mundo. Entonces, esa es una de las ventajas que también tenemos que considerar. Los ahorros que se dan o se van a dar cuando se vaya implementando la tecnología como una solución de votación. Hacer las cosas a la forma física contamina más. Es un problema además que hoy por hoy me sorprende que muchos no mencionen. La consejera lo dijo en uno de los artículos que publicó hace poco. Estamos viviendo un momento crítico en los temas de cambio climático. Tenemos tratados internacionales que hay que cumplir. Imprimimos. No, estas cosas que se digitalizan, como en todas las otras soluciones para combatir eso, se están haciendo a largo plazo. Es una de las soluciones que tenemos que considerar. Los riesgos se minimizan de manera tecnológica porque no es lo mismo el riesgo que existe de un super hacker que te puede descifrar todo tipo de barreras electrónicas que pongas a los riesgos infinitos que hay en el mundo físico. Un incendio, una manifestación, una enfermedad, una pandemia. Acaba de ser una pandemia y en Estados Unidos no sabían cómo salir a votar porque no están todavía en un sistema completamente electrónico. Pero no puede ser posible. Si nos mantiene una pandemia en nuestra casa y nos acaba de hacer eso la vida durante 2 años, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar de votar por nuestros gobernantes? Es inadmisible. Y todo lo hacemos desde la computadora. Y esto apenas está empezando. Entonces, si vamos a hacer todo desde la computadora, como decía la consejera, desde el sistema financiero, todo nuestro patrimonio ahí está. Y sí, hemos llegado a tener una discusión con el banco por X o Y cobro, lo resolvemos. Y hay seguros y hay medidas de contención de los riesgos. Pagamos nuestros impuestos a través de un sistema electrónico. También costó, y México fue, recuerdo, en la OCDE uno de los países líderes en decir facturación electrónica, etcétera, etcétera. Y eso nos ha servido también para cuantificar, hacer estadísticas, y esas cosas se automatizan. Los ejemplos que hemos visto es que permite la automatización de los procedimientos en caso de estos electorales. ¿Por qué es tan importante eso? Porque dejamos las tentaciones y las corrupciones del ser humano a un lado. Nos atamos las manos, conscientes de los vicios del ser humano, para que sea una computadora la que decida el curso de una votación. Y eso es bueno, es normal, es natural. En un avión existe sistemas de aterrizaje automatizados, justamente para que el piloto nada más vaya supervisando. Se está controlando bien la altitud, se está controlando bien la velocidad, pero lo está haciendo la computadora, porque reducimos la falibilidad en este tipo de sistemas.
Y si utilizas además una identidad digital, como lo ha estado mencionando Ninfa, estamos ya matando 2 pájaros de un tiro o más, porque la identificación del INE es la identificación por excelencia en este país. Y si logramos hacer un expediente digital de cada ciudadano, estamos haciendo un avance inconmensurable, porque va a servir eso para licencias, para sistemas financieros, para sistemas de deuda, para lo que sea. Y el día de mañana entonces vas a tener una identidad digital que tenga también maleabilidad, privacidad, y a la vez haya cierta información que sí se publica y que le sirva al Estado mexicano para hacer su trabajo, como en una elección o como en el Registro Federal de Contribuyentes, y que todo tenga incluso una vinculación, un match, por lo menos de números. Sabemos, si tenemos tanta cantidad de votantes y tanta cantidad de Registro Federal de Contribuyentes, y hay una coincidencia y sabemos cuáles son las diferencias aquí y acá, quién está en el extranjero, sin saber necesariamente dónde está su casa o cuál es su ADN, porque eso sí puede quedar en una modalidad privada, lo permite la tecnología. En Dubái ya están poniendo en el blockchain todos los pasaportes de sus ciudadanos. Y en un año se ahorraron $800 millones por poner en el blockchain los pasaportes ya digitales de cada ciudadano. Y se ahorraron unos $800 millones, lo que no nos ahorraríamos con sistemas electrónicos en el proceso democrático. Claro. Pero me pones el ejemplo, por ejemplo, de Dubái, ¿no? Y uno de los argumentos, hablando de, vamos a desmontar argumentos, ¿no? Es el tema de la brecha digital y el acceso a Internet en México, porque si uno piensa en Dubái y dije, no, pues ahí todos tienen mucho dinero, ¿no? Pero en México tenemos ciertos temas del acceso a Internet. ¿Cómo es ese panorama? Yo sé que lo ha visto, consejera, incluso hace poco escribió sobre el tema. ¿Cómo estamos en ese ambiente? Y más, ¿cómo lo podemos solucionar también? Porque puede ser, o sea, de que existe, ¿no? ¿Cuáles serían las formas de hacer que tengan acceso al voto también electrónico, aunque a lo mejor no haya Internet? Hay encuestas que se han realizado en nuestro país, que tenemos aproximadamente 84 millones de usuarios de Internet y creo que 98 millones de usuarios de teléfono celular. Si somos 128 millones de personas, pues imaginamos que las personas menores de edad son las que tienen menos acceso a esto. Creo que obviamente la brecha digital existe y hay resistencias al cambio tecnológico, pero también, como lo dije, esto es un tema que tiene que ser gradual, que tenemos que hacer que conviva el papel con el voto electrónico por un tiempo hasta que podamos superar esa brecha, que yo la veo más de familiarización que de otra cosa. Creo que también tenemos que hacerlo aterrizado al contexto, es decir, no podemos de un plumazo decir, a partir de mañana todo es electrónico. Hay que ir viendo dónde, cómo, qué grado de familiarización tiene, dónde se puede utilizar, pero creo que es importante ir hacia, claro, hay retos, por supuesto, hay muchos debates, es que no garantiza la certeza absoluta, no, ningún sistema. Pues si no, no tendríamos sistemas de impugnación, no habría sala superior, no se impugnarían los resultados de las elecciones, pero, por ejemplo, muchos de los temas de las nulidades son la intención de voto, ¿no? O sea, aquí no hay ese debate porque claramente si un ciudadano quiere anular el voto, pues viene un botón que dice voto en blanco, punto, o quiero votar por otro candidato. No estamos viendo, no está en la rayita, entonces más o menos puede ser que quiso votar. El tiempo que nos ahorramos en el escrutinio y cómputo por cada una de las casillas, los errores aritméticos que cometen, obviamente son errores las y los funcionarios de mesa directiva de casilla, el tema ecológico, por supuesto. Y mencionó un tema, la persona de Estados Unidos, Di Gregorio, que estuvo muchos años al frente del tema de digitalizar las elecciones en Estados Unidos, y dijo, perdón, es que hay más riesgos en el físico. Se pueden sustraer, quemar, duplicar, robar y un largo etcétera, ¿no? Pero creo que al final el tema central es certeza. ¿Y la certeza cuál es? Tener resultados inmediatos. En nuestro país comenzamos los cómputos el miércoles siguiente al día de la jornada electoral. Ya dejemos los costos que eso implica, la cantidad de funcionarios, guardar las boletas y un largo etcétera, sino que la desconfianza en los resultados electorales, el poder tener los resultados el mismo día de la jornada electoral es, yo creo que toda la diferencia en garantizar la transparencia y la certeza. Entonces nosotros lo queremos ver en estas etapas
etapas como no, el voto impreso y la papeleta. Y recordemos además, la gente que quiere hacer mal uso del voto de la ciudadanía son muy creativos. Me han platicado últimamente unos casos que digo, o sea, pero ¿cómo hicieron esto? Y que apuntan números en las boletas. En fin, a ver, son muy creativos. O sea, ¿qué pasa con la tecnología? La tecnología abona en eso, no vas tú solo frente a un dispositivo a emitir tu voto y no hay forma después de, oye, pero entonces te doy una boleta. En fin, una serie de cuestiones que, pues como autoridad electoral, creo que sabemos cómo operan, no las debemos estar difundiendo, pero todos esos riesgos se acaban. ¿Qué pasa con la urna electrónica? El 7 de cada 10 personas que lo utilizaron determinó que tenía mucha confianza con su uso. Y 98% declararon en estas encuestas que hacemos pues después de la jornada que esperan volver a votar en urna electrónica. 98.7% de las personas. Y para instalar las casillas, obviamente es más rápido instalar casillas, es más rápido el flujo de votación en casilla, es más rápido la votación y obviamente los resultados, pues ya ni hablamos, ¿no? Son casi inmediatos. Entonces creo que tenemos que pensar en cómo garantizamos esa certeza. Yo creo que no hay mayor certeza que tener los resultados el mismo día de la elección. ¿Qué hacemos? Tenemos conteos rápidos, tenemos preps, tenemos una serie de cosas que, bueno, pues son costos también adicionales para garantizar poder decir algo. Los conteos rápidos dicen tal cosa, esperemos al prep, que son los definitivos, y entonces son una larga cadena de tiempos, de espacios, de recursos humanos y materiales para poder llegar a saber quién ganó o no ganó una elección y con qué porcentaje. Exactamente. A manera de conclusión, Ifra, ¿qué ves más en el corto plazo? Considerando lo que ya se ha dado, las experiencias que ya se tienen en México en específico, ¿qué habría que hacer en corto plazo? ¿Por dónde empezamos a transitar? Bueno, antes de contestar o meterme de lleno a responder esta pregunta, hay un mito también, hablando de mitos sobre voto electrónico, de que sí o sí tenemos que pasar por la modalidad presencial para llegar al voto electrónico remoto. Eso es falso. Hay ejemplos a nivel internacional en donde no necesariamente han transitado por una vía para llegar a otra, inclusive para tener justo el éxito que tienen. O sea, no es necesario tener primero las urnas electrónicas y luego nos vamos al voto. Exactamente. Primero que todo eso, no debe de pasar necesariamente así. Depende mucho, obviamente, de la autoridad electoral, en este caso el organismo encargado de las elecciones, que en este caso el INE, como bien ya lo señaló hace rato la consejera, después de la reforma de 2014, pues vienen un montón de atribuciones y que justamente a raíz de esas atribuciones que empieza a tener el INE, pues obviamente el tema de la incorporación de voto electrónico se ha visto en los últimos años pues de una manera más creciente en cuanto a su implementación. ¿Yo a qué voy con estos temas? Aquí yo lo que veo en el corto plazo es si ya, además de lo que pasó en Coahuila, Hidalgo en 2020, lo que está pasando con el voto extraterritorial, ya con el uso del CIBEI, del sistema de voto por Internet, igual del sistema de voto electrónico por Internet, tendríamos que empezar a hacer ya pruebas piloto, sobre todo pruebas piloto, ahí sí no queda de otra. Primero hay que hacer pruebas, después ya ejercicios ya de manera más vinculante, o sea, ejercicios con resultados que sí cuenten, pero sí se tendría que hacer ya en más elecciones como Coahuila e Hidalgo en el territorio nacional, ¿no? No sé si necesariamente por urna electrónica o por voto electrónico remoto. Creo que el CIBEI ha funcionado bastante bien, el que está implementando el INE. Me parece que es una buena opción. Ya tenemos los resultados de 2020 con urnas electrónicas. Se utilizaron las urnas electrónicas de Coahuila, en Coahuila, y la boleta electrónica del INE en Hidalgo, y igual las urnas electrónicas de Jalisco. Los resultados ya los comentó la consejera. Tenemos la experiencia del voto extraterritorial en 2020, en 2021, en 2022, y vamos a tener voto extraterritorial con voto electrónico con CIBEI en 2023 para las gubernaturas de Coahuila y del Estado de México. Y tenemos además la incorporación de voto electrónico en procesos participativos, en la revocación del mandato. Considero que el hecho de que también se hayan conjuntado ya con la reforma participativa de 2019 que incorporó la revocación del mandato y el tema de las consultas populares, o sea, de la modificación en consultas populares en la Constitución, creo que tenemos ahí también un aliciente para seguir probando con modelos
con voto electrónico en los procesos participativos. Para mí eso es un elemento que sí o sí tendría que suceder, seguirlo implementando en procesos participativos e implementarlo ya de manera también como pruebas piloto, pero sí ya de manera más, ahora sí como que más contundente, ahora sí en el territorio mexicano, ¿no? Para ver qué tan buena o no es la aceptación, que yo me parece también por los resultados que podemos ver. Hay quienes dirán que son resultados muy pequeñitos, porque las pruebas fueron pequeñitas, fueron muy minuciosas, pero yo creo que sí te habla de la forma en la que puede reaccionar el electorado y que puede ser una reacción muy positiva a la tecnología, independientemente de que conozcamos que pueda haber posibilidades de que hay gente que se resista. Creo que en esa situación de prueba-error que sí o sí debe suceder, sí o sí debe de haber pruebas inclusive ya más digamos amplias en cuanto al tema de las elecciones en las que se pueda aprobar, y ahí sí que mucha más gente ahora sí conozca el funcionamiento ya sea del CIVEI o de urnas electrónicas que se tienen. Desde mi punto de vista también, en cuanto al abaratamiento de costos y eso, funcionaría mejor el voto electrónico remoto, y sobre todo porque es más fácil compartir el CIVEI o llevar el CIVEI justo en estos temas. Y a propósito, y perdóname que me extienda un poquito sobre todo con el tema de que mencionabas qué pasa con la infraestructura tecnológica, por ejemplo, con el uso de voto electrónico remoto. Considero que sí puede haber alternativas, justo por lo que está señalando la consejera, lo que hemos visto a raíz de la pandemia y que se han dado encuestas de cómo estamos en temas tecnológicos, en la infraestructura tecnológica en nuestro país. Ha habido un incremento en el uso de la tecnología, en el uso de Internet. Creo que eso puede ser un elemento fundamental para pensar en que el CIVEI se llegue a implementar en la totalidad del territorio y ver justamente cómo alternas este sistema con otras formas en lugares en donde pareciera que pueda ser más complicado, ¿no? Es por eso que justo el avance, otra vez, sí es gradual en ese sentido de ensayo-error, pruebas piloto, pero también para ver cómo llegas a lugares en donde pareciera que es más complicado llegar. Por eso todavía el mantenimiento de algunos sistemas de convivir, hacer convivir el sistema de voto electrónico remoto con lo que tenemos del voto tradicional, sigue siendo una alternativa, no sé hasta cuántos años, pero sigue siendo de manera inmediata una necesidad de que convivan. De que sigan juntos. Ya se nos acabó el tiempo, pero sí me gustaría tener una conclusión breve, Ricardo, y luego, consejera, por favor, para cerrar. Ricardo, adelante, por favor. Con mucho gusto. ¿Tú qué ves en el futuro? Voto electrónico, a fuerzas. La tecnología está avanzando y nosotros tenemos que estar a la altura de todos estos genios que están dándonos la tecnología. El Estado, las empresas, la sociedad civil. Tenemos que estar a la altura de los cambios tecnológicos. Los saltos se van a dar, ya sea que pase directo a Internet o vía urna. Pasó en África, que habían lugares donde ni siquiera tenían telefonía fija y pasaron al celular antes de tener un teléfono fijo. Entonces, pues sí, va tan rápido que puede llegar a suceder, pero los cambios van a ser graduales. Cuando empezaron a salir los coches, había gente todavía en carreta y gente todavía en coches. Pues se va a dar eso, y esas son algunas de las soluciones para las cuestiones. Que haya gente que no tenga Internet, más gente tiene Internet de los que votaron en las últimas elecciones. Y si es necesario poner casillas para darles computadoras a la gente que no tiene Internet, van a ser mínimas las casillas que se van a necesitar, pero no va a estar teniendo casillas en todo el país. Yo creo que hay que saber que es un trabajo que va a ser complicado, pero es un gran reto, es un reto emocionante. Y a los escépticos, pues la historia ha sido muy dura con los escépticos. Yo recuerdo que leí hace poco que salió publicado en uno de los periódicos más importantes del mundo, de Estados Unidos, a inicios de los 1900, cuando empezaban los hermanos Wright a volar, hacer sus primeras demostraciones de vuelo, salió un periódico que decía, ok, ya se descubrió cómo hacer una máquina voladora, pero nunca va a tener fines comerciales, nunca. A los 3 meses de esa portada, de ese periódico, fue el primer vuelo comercial. Así va a llegar el voto electrónico. Muy bien. Consejera, conclusión. Breve, pues hay muchos temas que avanzar, además de la votación electrónica, la ID digital, nuestra credencial para votar digital, me parece un reto importantísimo y necesario. Credencializar a los menores de edad que no tienen identificación oficial en nuestro país, me parece que es un reto muy importante por seguridad de nuestros niños y niñas. Diría además que es un voto inclusivo, porque permite que personas con discapacidad, que a lo mejor no tengan una discapacidad visual, auditiva, no puedan leer,
lean en otros idiomas, etcétera, o tengan una discapacidad visual, puedan también participar en la votación con la tecnología, incluso en lenguas originarias, por ejemplo, ¿no? Creo que el tema es cómo potenciar, cómo maximizar el ejercicio de derechos. Si damos opciones para que la gente decida cómo quiere ejercer sus derechos, creo que esto hablará de una mayor participación. En India, nos decían, votan en urnas electrónicas 7 domingos seguidos, porque las van cambiando de lugar, y tienen 64% de participación, de votación. Entonces creo que es importante. Y yo dejaré una duda, esto es un tren en marcha, la tecnología avanza y seguirá avanzando. ¿En dónde queremos ir en este tren? ¿En los primeros vagones o en el último que puede caerse? Entonces creo que es importante pensar en los retos que tenemos como autoridad, en cómo dar elementos para que las y los legisladores tomen decisiones, y creo que por eso es importante hacer los ejercicios, pero sobre todo poner esta información en las manos de las y los tomadores de decisiones. Muy bien. Pues muchas gracias. Es un tema bastante relevante y lo importante aquí es justamente que la ciudadanía conozca, que tenga las opciones, que sepa por dónde se avanza y que vayan conociendo lo que significa, las ventajas que puede tener en un futuro el voto electrónico en México. Pues muchas gracias por habernos acompañado en nuestro programa Democracia en la Mesa. Es una producción de la Coordinación Nacional de Comunicación Social del INE. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, donde el Instituto comparte información sobre el voto electrónico y las modalidades que se han implementado hasta ahora en nuestro país. Muchas gracias y hasta la próxima.